Bueno. Sí que ha sido un lujo y un auténtico postre el que nos ha servido Manuela Guilaber ahí, con todos sus años de experiencia como periodista, ha podido, gracias a Susi Díaz, que hemos dicho que es nuestra embajadora principal, ha podido meterse entre los estrellas Michelin de España y del mundo, y nada más ni menos que nos ha cogido a Jordi Roca, que no sé si estaba afónico, no lo he podido entender, pero bueno, estaba afónico, ¿no? Tiene una afonía. Claro, sí, tiene cierta afonía, pero Jordi Roca es conocido en todo el mundo por sus postres, vamos, es uno de los reposteros más importantes, al igual que Paco Torreblanca, que lo hemos tenido ahí porque están preparando ese concurso internacional a la mejor tarta de chocolate del mundo. Bueno, pues después de esta conexión de lujo que hemos tenido con Alicante Gastronómica, vamos con Mariano Tarí, que lo habíamos dejado aquí congelado por unos minutos, para hablar de una de sus pasiones, la de la vida y la figura de Jorge Juan, a quien le llamaban el sabio español, porque era el Leonardo da Vinci. Lo decimos porque Jorge Juan Santacilia vivió en Elche, muy poco, pero vivió. Su madre era de Elche, Violante, ¿no? Y además fue marino, científico, artista, inventor, espía, bueno, y humanista, renacentista, es que lo sabía todo, era un hombre tan cultivado, y sus tíos así lo quisieron cultivar en las letras, en las artes y en la ciencia, las matemáticas, que hizo historia y que fue uno de las figuras más destacadas de ese siglo XVIII, donde le tocó nacer, y en medio de la Ilustración. Yo creo que representa Jorge Juan lo que es la Ilustración, y es tanto, Jorge Juan, su figura es tan impresionante que no entendemos por qué Elche no lo ha olvidado, por qué Elche solamente tiene en su callejero una calle, Jorge Juan, y no le ha erigido, le ha levantado un monumento o no ha intentado poder conseguir esa casa, ese palacete de Jorge Juan, donde vivió este ilustre, este marino. Ahora hablaremos de su importancia y lo hacemos con Mariano Tarí. Bueno, ¿a ti de dónde te viene la pasión, Mariano? Porque toda la vida trabajando, supongo que en el calzado como químico. Pues sí. Un químico aquí en Elche, lo situamos en el calzado. Básicamente. ¿De dónde te viene esta pasión? Pues hace unos 5 años, bueno, hasta hace 5 años realmente para mí. ¿No lo conocías? Jorge Juan era un desconocido. ¿Sabes que aquí hay un profesor de matemáticas, Sí, Diego García, Diego García que Castaño, fue un apasionado? Lo sé. Y que falleció, sí, con un testamento que dejó, una última voluntad, que a Jorge Juan se le reconociera en Elche. Bueno, pues de alguna forma escoger el testigo. Efectivamente. Y ya te digo, hasta hace poco, porque realmente ni en historia lo estudiamos, ni aquí hay ningún elemento, ¿no?, que te pueda hacer saber algo de él. Y hace unos 5 años, pues un amigo me recomendó un libro escrito por José Calvo Poyato, que se llama El espía del rey. Tenemos la foto del libro, creo, en la pantalla, porque este libro, yo creo que quien lo lee como tú, El espía del rey, efectivamente, este libro nos cuenta su vida, fue de película la vida de Jorge Juan, porque estuvo en Londres bajo otro nombre falso, como Joshua, costurero, como sastre o como panadero. Bueno, es que estuvo en dos facetas. Una primera parte era como un vendedor de vinos. Vendedor. Y una segunda parte, cuando estaban ya descubriéndolo como vendedor de vinos, entonces se cambió también de personalidad a librero. Eso, pues mira, ni panadero ni sastre, era librero y vendedor de vinos, pero todo esto tenía una misión especial, y era espiar para la corte del rey Carlos o de Felipe. Era Felipe V. Entonces, ahí realmente, lo que es Jorge Juan, yo digo, cuando lees el libro, pues te da una idea de la dimensión que era esta persona, ¿no?, este personaje. Y a raíz de ahí,
pues empecé a profundizar más en su vida, ¿no? Y conforme vas descubriendo más, pues te va enganchando más. Y él, en el libro, pues hay dos partes. Una primera parte, que también tiene una gran importancia, que es que participó en la medición del meridiano terrestre. Bueno, y mientras estábamos hablando de Jorge Juan con Mariano Tarí, quien desde hace 5 años, desde que leyó El espía del rey, vio y le apasionó tanto la figura de este hombre que vivió en Elche, porque su madre era de Elche, un noble ilicitano que se formó en todo el tipo de arte, ya matemáticas, astronomía, física, es que tocó todas las disciplinas artísticas de letras y de matemáticas y fue, como hemos dicho, un grande de la Ilustración española y una de las personas más apreciadas en Europa por su conocimiento. Tanto es así que participó, que lo estaba diciendo Mariano, en el libro está, participó en una misión secreta encargada por uno de los reyes, porque vivió 3 reyes, Felipe V, Felipe VI y Carlos III. Pues uno de ellos le encomendó ir a Londres a espiar la armada británica. Y es lo que hizo durante mucho tiempo, pero no solamente se dedicó a espiar, es que también trajo a España a ingenieros ingleses para, evidentemente, ver los puntos débiles de la armada británica y fortalecer los nuestros. Y lo consiguió o no lo consiguió, no lo sé, pero es que estábamos hablando del siglo XVIII y estábamos hablando de una confrontación que iba a haber con la armada británica, como la hubo, eso es verdad, que se perdió la batalla de Trafalgar, pero bueno, se hizo todo lo que se pudo, porque es verdad que Jorge Juan en eso ya le advirtió al último rey, porque él murió con 60 años, Carlos III. que iban mal encaminados si la armada española se iba con la armada francesa, como ocurrió, porque él veía en Francia que iban mal, que los buques, los barcos eran demasiado pesados y que los británicos eran más ligeros. Si es que fue un hombre muy sabio. Excepcional. Excepcional, y por eso espió en Inglaterra. Sí, una de las partes que hizo fue esa, porque por la mañana, bueno, realmente después de la medición del meridiano, cuando llegó a España, en ese corto periodo, España e Inglaterra estaban en paz. Ya. Y entonces, como tenía un gran reconocimiento, porque claro, lo de la medición del meridiano, de ahí se supo que la Tierra era achatada por los polos y ensanchada por el Ecuador, que hasta entonces no se sabía. Y eso fue pues, un descubrimiento muy, muy grande, sobre todo para la navegación, porque así las coordenadas de los paralelos y los meridianos pues tenían más exactitud que antes, ¿no? Antes se producían accidentes de los barcos precisamente por no tener claras esas coordenadas. Y se lo encomendaron a él. Sí, bueno, ahí fue una expedición francesa. A medir el meridiano en el Ecuador. No fue tan simple, pero... pero lo hizo. Sí, fue una expedición francesa la que fue, porque en ese momento la Academia Francesa estaba álgida y había que medir en 2 sitios, una en el Polo Norte y otra en el Ecuador. Y entonces, al ver la diferencia de la longitud del meridiano, podía saberse claro, la Tierra si era achatada o era... Claro, que ahora lo tenemos superado, pero en el siglo XVIII, imagínense, el debate científico internacional del mundo era que la Tierra era una esfera perfecta y no una elipsis, como descubrieron con las mediciones Jorge Juan había y ahí demás. una confrontación entre... Copérnico. Entre la Santa Inquisición, la escuela francesa y la inglesa, vale. Porque unos decían que los franceses decían que era alargada por los polos y los ingleses, que estaba ahí Newton entre ellos, decían que era achatada por los polos. Entonces, bueno, ante esa confrontación científica, pues la Academia Francesa, y claro, subvencionados por la corte francesa, pues decidieron salir de dudas. Y entonces, lo que hemos dicho, mandaron 2 expediciones, una al Polo Norte, a Laponia, y otra al Ecuador. Pero el Ecuador en ese momento era español. Claro. Entonces, para entrar una expedición francesa en territorio español, tenía que pedir permiso al rey español, que era familia del rey francés, era Borbón. Sí, bueno, sí, los y entonces, borbónicos. sí, le dijo que sí,
con la condición de que fuesen un par de científicos, que era Jorge españoles Juan y Antonio de y Ulloa. Antonio de Ulloa. Entonces, y ahí fue donde fueron, que en un principio pues los españoles los tenían así, pues como, bueno, pues que vienen aquí un poco de... Sí, que no les... como no de los segunda apreciamos, sí, línea, ¿no? que los necesitábamos para entrar, Sí, ya está. ¿y mira por dónde? Pero luego, claro, conforme fueron desarrollándose los acontecimientos, se dieron cuenta que eran dos fenómenos. Porque Claro, Antonio de Ulloa también tanto es tiene así su que historia. Jorge Juan pertenece a la Academia Claro. De París. Esa de París y la de Londres. Y la de Londres también, sí, tanto Inglaterra como Y Francia. por eso, y cuando vinieron, bueno, que esa expedición en el Ecuador duró 9 años. Sí, O sea, sí. que allí tuvieron varias vicisitudes, que eso también es para un libro completo. Pero bueno, cuando vinieron, entonces claro, él publicó los hallazgos que habían hecho y entonces la Royal Society de Londres lo invitó a, bueno, que departiese allí con sus científicos, a dar conferencias y tal. Y ya digo que en ese periodo en concreto, pues España e Inglaterra estaban en paz, y entonces lo invitaron. Y aceptó. Y entonces, aprovechando esa visita suya allí al Reino Unido, a Londres en concreto, que duró 18 meses, pues el marqués de la Ensenada, que era el ministro plenipotenciario en ese momento, claro, con una visión de futuro, porque Inglaterra estaba cogiendo pues cada vez más auge en el tema marino, y España estaba quedándose atrasada, estamos ya un poco en la decadencia, bastante en la decadencia, ¿no? Y los barcos españoles pues eran más barcos, pues eso, de carga, de transporte, que le habían puesto cañones y tal, pero claro, no eran lo suficientemente buenos con respecto a los ingleses. Bueno, el caso es que le encargaron esa misión, y entonces la cumplió a la perfección. Entonces, por la mañana él estaba dando charlas, discursos, en fin, en esto, y por la tarde espiando para viendo, la corte. claro, porque en ese momento donde se construyen los barcos era allí en Londres. Bueno, estos son dos hitos en su historia, pero no son los únicos. No, tienen bastantes más. Sí, pero sobre todo también, aparte de ser espía y de haber sido uno de los científicos del mundo que constató el achatamiento de la esfera terrestre, que como una elipsis, que esto tradujo, bueno, la aportación es importante para los científicos, para las matemáticas, la física y la ley de Newton. Sí. Desconozco las leyes, pero fue la aportación que hizo. Aparte, Jorge Juan fue inventor y además, consiguió que la Armada, mejorar la vida, ¿no? de los marinos e incluso de los mineros. Exacto. Sí, porque él... Vamos a ver, él era... No, estábamos hablando de la importancia que tuvo como científico a la hora de medir y comprobar para el mundo lo que ahora sabemos, que la Tierra es una elipsis, que está achatada. Fue importante y espía para dotar a la Armada española, efectivamente, de las técnicas modernas que ya en la Armada británica se hacían. Y otro de sus grandes aportaciones, Mariano, como diplomático. Fue importante. Muy bien, porque ahí ya fue el rey Carlos III que le encomendó la misión de establecer un acuerdo pesquero entre Marruecos y España, que fue el primer acuerdo pesquero que se hizo, y además lo gestionó bastante bien. Y bueno, con unas condiciones y unas características ventajosas también para España. O sea, que él era muy pro por la corona, ¿no? Aquí estamos viendo la casa de Jorge Juan, donde nació, no, donde vivió. Esta casa es privada y esto es lo único que nos queda, el escudo nobiliario de su casa. De la familia. De la familia de él. De su madre. De la madre, por parte materna, de Jorge Juan. Hay un vídeo en Novelda, es muy querido, esta figura es muy querida, tiene un monumento. Y hay un vídeo que habla de su historia y empieza en Novelda con un niño que le pregunta a su abuelo quién fue Jorge Juan, y lo explica perfectamente ese vídeo, que está, bueno, pues está en redes sociales para que la gente sepa quién fue Jorge Juan, un ilicitano más
durante un periodo de su vida. Es verdad que vivió muy poco tiempo Bueno, aquí, también, con la vida que tuvo, sí, que estuvo en agitada. el mundo. Pero hay que tener en cuenta que su madre vivía aquí, su hermano más Sí, su pequeño familia estuvo nació aquí. aquí y vivió aquí. Y él cuando venía por la zona, venía aquí a Elche a visitar a su madre y a su hermano. En el siglo XVIII. ¿Qué pudo haber pensado del Palmeral y de esta ciudad? ¡Qué maravilla! No sé. Seguro que hemos perdido... Era otra ciudad. Sí, era otra ciudad, era otra época, era la época de la Ilustración donde Europa estaba moviéndose. Bueno, pues, ¿qué puede hacer Elche para recordarlo? Mariano, ¿qué proponéis? Porque sí. habéis comenzado, ¿no? Es un movimiento social. Sí, ahí él, otro de los temas que hizo fue viviendo en Cádiz, porque él era el director general de la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, pues propuso, bueno, y también por su conocimiento que tenía, tanto de su estancia en Londres como en París, a nivel europeo, era una persona muy ilustrada, y España en ese momento, pues culturalmente estaba un poco, digamos, floja, ¿no? Entonces él propuso el crear una especie de Academia de las Ciencias y de las Letras. Ya digo, eso fue pues a mitad del siglo XVIII. Encima fue el fundador. Sí, bueno, y se lo denegaron. Se lo denegaron y entonces lo que hizo fue montarla en su casa. Y entonces creó lo que él le llamó la Asamblea Amistosa Literaria de Cádiz, donde ahí iba invitando a personajes de la época y las tertulias pues eran de un gran nivel, tanto científico como literario. Todos los jueves se reunían por la tarde para debatir temas. Quieres decirme que fue uno de los fundadores de esa escuela universalista española. Exactamente. Pero Mariano, ¿qué vais a proponer? Es que tenemos que poner el punto final. Pues precisamente basándonos en eso, vamos a montar en Elche una asociación cultural que se va a llamar la Asamblea Amistosa Literaria de Elche, en reconocimiento o en recordatorio del nombre que él le puso, y tratar de poner en valor a Jorge Juan en Elche y que Elche lo conozca. Y además aprovechar pues para hacer talleres, para hacer charlas, para hacer reuniones y aprovechar el legado que él nos dejó aquí. Ni más ni menos, que dejó a la humanidad un gran legado científico, artístico y creativo, el de Jorge Juan como marino, pues sí, y como renacentista que fue. Muchas gracias Mariano Tarí, a ti, a vosotros. Sobre todo por la paciencia. Pues sí. Has estado interrumpido varias veces y nosotros tenemos que poner el punto final y lo hacemos con un reportaje que tenemos que puede ser interesante, sobre todo para el bolsillo del contribuyente, porque nos hemos ido de nuevo a la empresa Ahorralino para ver cómo podemos ahorrar en nuestras facturas. Y con esto terminamos. Volvemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana.